Cuando usted compra, lo que casi muchas cosas que usted compre, a menudo vienen con una guía, ¿verdad? De cómo usar eso. Dependiendo de lo que sea usted compre, o si por ejemplo le toca comprar un mueble o no sé, una parrilla, algún instrumento muy específico que a veces viene con instrucciones de ensamblar, ¿verdad? A veces puede ser una hojita sencilla, a veces puede ser un libro entero, ¿verdad? Completo y grande, de todo lo que usted tiene que hacer para poder ensamblar esa cosa nueva. Tal vez si es algo muy sofisticado, un aparato electrónico, también va a venir con muchas guías, con muchas ayudas de qué tiene que usted hacer con ese aparato, cómo se utiliza, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabe qué es lo que casi nunca tiene ese aparato? ¿Sabe qué es lo que casi nunca viene en medio de esas guías? ¿Qué hacer cuando ese aparato que usted compró se daña? ¿Se ha dado cuenta? Pueden venir páginas enteras de cómo ensamblarlo. Si es una computadora, puede venir instrucciones completas de cómo usarlo. Pero casi nunca va a encontrar guías de ¿y qué hago cuando se daña? ¿Y qué hago si necesito repararlo? ¿Verdad? Troubleshooting guide, como dicen en inglés, ¿verdad? Y curiosamente, cuando de vez en cuando usted encuentra un aparato que trae guías de cómo repararlo, ¿saben qué pasa además? Ese problema que dicen cómo repararlo, nunca es el problema que usted está teniendo, ¿verdad? Así que quedamos igual. Podríamos pensar esto incluso más a fondo, ¿verdad? Un poquito referente a lo que es nuestra cultura y el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo donde cuando algo no funciona, se bota. ¿Verdad que sí? Nos enseñan cuando algo no le funciona, ¿qué tiene que hacer? Deshacerse de él. Pero cuando hablamos acerca de nuestras relaciones, cuando hablamos especialmente de nuestras relaciones más significativas, no funciona tan sencillo. O bueno, no debería funcionar tan sencillo, ¿verdad? De esas relaciones importantes de su vida, cuando hay algún problema, cuando hay algo que no sabemos exactamente cómo reparar, no es tan sencillo como bote y compre uno nuevo. Espero yo que no sea tan sencillo como bote y compre uno nuevo, ¿verdad? Ahí se lo dejo a usted, esa decisión, ¿verdad? Y ese es el punto con el que hemos caminado la semana pasada, que vamos a caminar el día de hoy y con el que caminaremos un par de semanas más. No sabemos reparar relaciones. No sabemos reparar relaciones. Ese es nuestro problema. No sabemos, ¿ok? Pero el problema es no solo que no sabemos, es que creemos que sí sabemos, ¿verdad? No sabemos, pero decidimos de todas maneras intentarlo. Decidimos de todas maneras actuar como si supiéramos. Y casi la mayoría de nosotros va a empezar entonces intuitivamente a buscar una serie de recursos, ideas, ¿qué hago? ¿Verdad? Y vamos a acudir a una caja de herramientas, ¿ok? La semana pasada vimos ejemplos, ¿verdad? Acerca de cosas terribles que hacemos y decimos cuando queremos reparar una relación y que en el fondo sabemos que no funcionan. Hoy tal vez para poder avanzar en nuestra conversación, ¿qué tal si más bien intentamos poner tres palabras, tres nombres a esa... Aquí, ahora sí. Ajá. Pongámosle tres nombres a esas herramientas que hemos usado. Las tres C las podemos llamar. Convencer, controlar o coaccionar. Muchos de ustedes, sea de manera consciente o inconsciente, cuando está ocurriendo un problema con un familiar cercano, con un amigo, como les digo, a veces es inconsciente, usted acude a una de esas tres. Usted lo trata de convencer. Si usted es como yo, que nos pagan para que hablemos, ¿verdad? Entonces usted dice, si yo hablo y hablo y hablo y expongo todas mis razones y demuestro que mi punto es brillante y que lo que yo estoy pensando es lo correcto, ¿verdad? Entonces yo voy a convencer a esa persona y hablamos y hablamos. Tal vez usted es más de controlar. Usted va a ponerse firme, duro y decir, así tiene que ser y va a asegurarse que todo alrededor. O de una manera disimulada usted va a empezar a coaccionar. Si esto no ocurre, va a pasar esto otro. Si esto no ocurre, va a pasar esto otro. Hasta que de alguna manera usted atrapa a la persona. Las 3C las usamos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Y ahora mismo, ojalá que todos ustedes ya estén de acuerdo que esas 3C son terribles. ¿Y sabe por qué sabemos que son terribles? Porque usted detesta cuando alguien trata de hacer eso con usted, ¿no? Porque si alguien trata de controlarlo, si alguien trata de convencerlo en contra de su voluntad o si alguien trata de coaccionarlo, usted detesta personas que hacen eso. Y sin embargo, nuestra reacción inicial
Y sin embargo, lo que muchos de nosotros hacemos cuando tenemos problemas, ¿qué es? Alguna de estas tres. Piense cuál de esas tres es la suya. ¿Mm? Piense cuál es su reacción natural. ¿Cuál de esas tres es la que mejor lo describe? O tal vez incluso las tres. Porque, desafortunadamente, a reparar una relación es una habilidad que se aprende. Es una habilidad que no está garantizada. Muchos de nosotros, desafortunadamente, tal vez no tuvimos buenos modelos creciendo de cómo se repara una relación. Tal vez muchos sí, pero muchos posiblemente en su propia familia no tuvieron esos ejemplos, no tuvieron esos modelos, de manera que no les quedaba de otra. Improvisaron con lo que tenían a mano, imitaron aquello que vieron de su familia a pesar de que era horrible. ¿Ok? Reparar una relación es una habilidad que se aprende. ¿Ok? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en estas semanas. ¿Cómo reparamos relaciones? Lo que vamos a aprender hoy, este pasaje que nos va a guiar en el día de hoy, muchos de ustedes me van a decir, bueno, eso yo ya lo hago. Pero yo le voy a invitar a que por favor consideremos muy en serio este consejo de la palabra de Dios. ¿Sí? Y que permitamos que la palabra realmente nos hable, que la palabra realmente ponga a prueba mi corazón en medio de esto. Podríamos leer este pasaje que acabamos de leer de manera corrida, pero ahora lo vamos a hacer una vez más y vamos a ir deteniéndonos punto por punto acá. Y yo le voy a invitar, permita que no sea solo un texto que leemos, muy hermoso, pero muy necesario. Algo más antes de que empecemos a leer, ¿sí? Pablo escribe este pasaje a los romanos. Y por todo lo que sabemos, o lo mejor que sabemos, Pablo nunca había ido a Roma cuando escribe este pasaje. En esta sección brillante y súper práctica, maravillosamente práctica para la vida de la carta a los romanos, el capítulo 12, Pablo la escribe hablándole a estas personas que posiblemente son como usted y yo, también con familias, con papás, con parejas que a veces discuten con su pareja, con hijos a veces un poquito complicados, con ese primo lejano o con ese suegro, cuñado, con el que por más años que he tratado no me logro llevar bien. Y Pablo le escribe a esas personas que, como le digo, son como usted y yo, pero lo cierto es que Pablo posiblemente no los conoce a muchos de ellos. Al final de la carta, en el capítulo 16, vamos a ver que sí conoce a otros. Pero lo cierto es que, en lo mejor que sabemos y entendemos, Pablo nunca había ido a Roma antes. Pablo no conocía a esas personas. Y eso va a ser importante mientras tratamos de entender este pasaje que vamos a leer nuevamente. ¿Sí? Comencemos una vez más. El amor debe ser sincero, o como le dijo la versión que Richard nos leyó, sin fingimiento, hipocripto. La traducción más literal entonces sería, el amor no debe ser hipócrita. ¿Ok? Y ya solo ahí hay algo que tenemos que detenernos, ¿verdad? Los ticos tenemos un hábito. Es maravilloso nuestra capacidad de decidir inconscientemente que vamos a ignorar un problema. Si yo tengo un problema con Richard, pero nunca lo hablamos y los dos actuamos como que no existe, entonces no hay problema. Y así lo resuelve mucha gente. Y posiblemente usted lo ha hecho. Yo sé que tengo un problema con esa persona, pero los dos nos pusimos de acuerdo sin ponernos de acuerdo a que no tenemos un problema y nunca se habla del tema y nunca se toca. Y podría ser que en alguna relación un poco más lejana, digamos, Richard, aunque es un amigo de muchos años, en realidad en esta época nos vemos una vez al mes, cuando mucho, un par de veces ahí perdidas, ¿verdad? Podría ser que lo logramos, podría ser que pienso que todo está bien, pero con nuestras relaciones más significativas, más cercanas, eso es terrible, ¿o no? Y lo sabemos. Y eso no ayuda y no resuelve nada. Pero sin embargo, como le digo, los ticos somos expertos en eso. No nos hablamos, no nos dijimos, pero los dos entendimos que íbamos a pretender que aquí nada ha pasado. Íbamos a pretender que seguimos adelante como si nada hubiera ocurrido. Y Pablo dice, no, es que el amor no puede ser así. El verdadero amor al que somos llamados a vivir, el amor cristiano que Cristo nos mostró y nos modeló y nos enseñó, necesita ser sincero. No hay espacio para el fingimiento. ¿Ok? No puede ser. ¿Ustedes saben dónde viene la palabra sincero? ¿Sí?
de sin cera. En la época de los emperadores romanos, ¿verdad? Ellos hacían esculturas de ellos. Y muchos emperadores romanos, tal vez sí, Nerón y ellos habían ido a la guerra y eran hombres así poderosos. Otros eran más panzones. Otros de tanta comedera y tanta fiesta que hacían, pues probablemente eran tipos bien golosos y vivían mal. Y cuando encargaban al escultor que tenía que hacer esa estatua de ellos, entonces, el escultor hacía la estatua, pero donde venía el emperador y se veía así con toda la panza gigantesca, ¿verdad? Y se veía todo feo, dice, no, eso no, hay que hacer algo, ¿verdad? Y cuando usted está tallando en piedra, quitar algo es muy fácil, ¿verdad? Lo podemos arreglar. Pero poner algo, ¿verdad? Está todo ese hombre así con nada de brazos ni nada de fuerza y todo. Poner músculos en una piedra tallada ya es mucho más difícil. Así que, ¿qué hacíamos? Bueno, usaban cera. Y con cera empezamos a rellenar y rellenar esas estatuas para que vean. Pero ¿cuál es el problema de la cera? Se derrite con el tiempo y va exponiendo lo que realmente es. El amor debe ser sincero, porque tarde o temprano, cuando le metemos la cera ahí en medio, tarde o temprano eso va a fracasar. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que no era. ¿Ok? Ese es el amor. Número 2, dice, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. No dice solamente que me tiene que disgustar lo malo, no dice que tiene que incomodarme lo malo, dice que lo malo lo tengo que aborrecer. Es un sentimiento muy fuerte, muy activo. Aborrezcamos lo malo. Pero ojo, otro cuidado ahí, súper importante de esto. Y desafortunadamente muchos cristianos no saben hacer esta diferencia. Dice aborrezcamos lo malo, no dice aborrezcamos al malo. Ojo, otra vez, aborrezcamos lo malo, no aborrezcamos al malo, no aborrezcamos a ese que es malo. Porque es cierto no que es nuestra tentación, ¿verdad? Y que nos cuesta. Y a veces es difícil distinguir entre uno y el otro. Pero Pablo está haciendo una distinción importante. Sí, a veces hay que odiar lo que pasó. Hay que odiar ciertas circunstancias. Pero Pablo está siendo muy específico. Odiemos lo que pasó entre esa persona y yo. Odiemos cómo terminó esta situación. Odiemos el pecado que hay en medio. Odiemos cómo la familia se ha dividido a raíz de una situación así. No odiemos a la persona. Porque es muy diferente. Pero también nos obliga a un punto difícil, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo separar esas cosas? ¿Cómo puedo ver a una persona que me ha hecho tanto daño, por la que siento tantas cosas difíciles y no aborrecer y no tener esos sentimientos negativos? Esto puede ayudar y esto es la guía para nosotros. La primera pregunta que tengo que hacerme para poder separar lo que siento por esa persona de lo que siento por esa situación es, ¿cómo mira mi Padre Celestial a esa persona? Esa es la pregunta. ¿Cómo mira mi Padre Celestial a esa persona? Porque si yo me pongo a pensar profundamente cómo lo mira, tengo que reconocer dos cosas. La maravilla del Evangelio que me dice, Él no lo odia. Él odia lo que pasó. Él odia las consecuencias de lo que está ocurriendo, pero Él no lo odia. Él no lo aborrece. Aborrece lo malo, no aborrece a la persona. Y la pregunta difícil que nos corresponde hacerlo, pero muy necesaria, ¿cómo podría yo hacer para mirar a esa persona como mi Padre Celestial la mira? Esa es la pregunta clave. Las respuestas de cómo lo mira Dios las sabemos. La que tenemos que caminar juntos. ¿Cómo podría yo hacer para ver a esa persona con los ojos con los que los ve mi Padre Celestial? Eso es súper importante. Caminemos hacia adelante. Dice, amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetémonos y mostremos deferencia hacia los demás. Deferencia, no diferencia, ¿verdad? Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudémonos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad.
Pablo dice, el amor debe ser sincero, pero hay algo maravilloso. Para Pablo el amor es algo práctico. Pocas veces, yo diría ninguna vez usted va a encontrar a Pablo hablando del amor como un sentimiento. Si no me cree, revise 1 Corintios 13. Pablo muy pocas veces habla del amor como un sentimiento. No, el amor no es un sentimiento para Pablo. El amor es algo muy práctico, muy puesto en la vida diaria, que se muestra a través de acciones. ¿Ok? Se muestra en lo que hago. Y de esa manera entonces Pablo va a dar esa lista. ¿Y qué es deferencia? ¿Cuál es la diferencia entre deferencia y diferencia? ¿Cuál es? Bueno, ¿qué significa deferencia? Es una palabra sencilla en realidad. Significa dejar que el otro pase primero. Mostrar deferencia es ponerme de último en la fila. Mostrar deferencia es, en cada situación que yo estoy viviendo, tengo que parar por un minuto y dejar de pensar que yo soy la víctima en esto que está ocurriendo. ¿En serio? ¿Eso es lo que me está pidiendo? Sí, eso es lo que está pidiendo. En cada situación que yo estoy viviendo, yo tengo que pensar, bueno, esta persona está haciendo esto que está haciendo, que me molesta, que me hiere. ¿Por qué lo está haciendo? Solo esa pregunta me va a obligar a decir, no lo está haciendo porque él es malvado, porque me odia, porque todas esas cosas son puestas en mí, sino que lo está haciendo. ¿Por qué? Bueno, tal vez hay una historia detrás. Como le decía, tal vez nunca nadie le enseñó a reparar una relación y él cree firmemente que lo que está haciendo en este momento ayuda, cuando es de hecho todo lo contrario. Por lo menos dar esa oportunidad de por un minuto poner a la otra persona primero, para que yo pueda ver esta situación no con los ojos de yo primero, no con los ojos de yo que soy el que estoy pasándola mal, sino tal vez de una manera un poquito más objetiva. Nos invita entonces Pablo. Y viene otro consejo más. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Yo sé que en algunos momentos de su vida usted se ha sentido perseguido, pero usted no tiene idea de lo que estas palabras representan para esas personas. En Roma, estas personas saben lo que es ser perseguidas. Estas personas saben lo que es que posiblemente algunos de sus familiares lo han golpeado o incluso quizás alguno que otro tiene algún familiar que ha muerto por causa del evangelio. Estas personas saben en carne propia lo que es ser perseguido. ¿Ok? Estas personas en los años siguientes a que se escribió esta carta lo tendrían que experimentar con su sangre y su vida. La primera gran persecución de los cristianos, más o menos en el año 64, cuando Nerón incendia Roma. La primera gran persecución, esta carta puede haber sido unos 5 años antes, imagínense. Solo unos pocos años después, estas palabras iban a ser probadas por fuego. Y estas personas lo saben y los entienden. Y aún así Pablo tiene la certeza de decir, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. A lo que muchos de nosotros hubiéramos querido decir, nos encantaría poder decirle a Pablo, Pablo, es que usted no conoce mi historia. Pablo, es que usted no entiende lo que pasó. Pablo, es que usted no sabe, yo traté de arreglarlo con esta persona, yo hice esto, yo hice lo otro. Pablo, usted no conoce mi historia. Pablo, yo creo que usted nos está confundiendo. Yo creo que usted piensa que yo soy él y él es yo. Usted no entiende mi historia, le diríamos a Pablo. ¿Y sabe qué nos diría Pablo? Yo no conozco la historia de nadie, porque yo no he ido a Roma. Yo no conozco a nadie. ¿Cómo Pablo puede decir estas palabras sin conocer la historia? ¿Qué es lo que Pablo está pensando entonces? Bueno, poco a poco nos va a ir aclarando un par de puntos, sobre todo en los versos que sigue. Nos va a ir ayudando a que sea mucho más claro para nosotros. Por ejemplo, aquí en este verso 15. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. ¿Y qué pasa si cuando los otros lloran, a mí me cuesta llorar con ellos? Es más, y yo sé que es duro de admitir, pero ¿qué pasa si cuando él llora, yo me siento bien? ¿Qué pasa? Cuando a esa persona que me ha hecho tanto daño y yo la veo mal, ¿y qué pasa si la verdad? No lo admitiría aquí enfrente de todos en la iglesia jamás, pero yo me siento bien.
Entonces Pablo nos va a decir, ese es el punto. Ahí hay algo en tu corazón que tienes que empezar a trabajar. Ahí hay algo que tenemos que poner cuidado. ¿Por qué lo que está pasando con esa persona te provoca gozo? Porque usted se goza de los que lloran, dice Pablo. Empecemos a trabajar en eso, ¿ok? Veámoslo de esta manera. Bueno, no. Veámoslo, sigamos avanzando para que se vaya explicando Pablo a él mismo. El versículo 16 lo leo solamente, pero este versículo es tan maravilloso que la próxima semana básicamente nos vamos a dedicar solo a este versículo, ¿ok? Así que hoy solo lo voy a leer, solo lo vamos a mencionar y después más bien retomamos el 17, que yo diría que retoma el punto central. Pero por ahora leamos este. Dice, vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Siempre, siempre, en cada problema que yo tengo con otra persona, hay algo de orgullo de por medio. ¿Ok? Siempre, siempre, no importa cuál es el problema que usted tiene con otra persona, hay un tema de orgullo de por medio. ¿Sabía? ¿Ok? Pero de eso hablamos más de hoy en 8. ¿Ok? Por ahora, regresemos al punto de Pablo. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Este es el punto de Pablo. No paguemos a nadie mal por mal. Por dos razones. Número uno, porque Dios no lo manda, ¿sí? Número uno, porque este es el camino para la reconciliación. Pero número dos, porque es necesario para nosotros mismos. Como veníamos diciendo, si hay algo en tu corazón que se goza cuando el otro sufre, tenemos que trabajar en eso, dice Pablo. Y número dos, porque para que haya reconciliación, eso no va a servir. Eso no va a servir. Pagar mal por mal no va a servir para la reconciliación. ¿Sirve para su orgullo? Posiblemente que sí. ¿Sirve para que usted tenga un sentido de justicia? Bueno, tal vez. Pero no sirve para la reconciliación. ¿Ok? Muchos siglos después, un hermano lo iba a expresar con palabras muy hermosas también. Entendió y en su propia vida lo experimentó lo que estas palabras de Pablo significaban. Dice Martin Luther King, devolver odio por odio solo multiplica el odio. Añade más oscuridad a una profunda noche ya desprovista de estrellas. La oscuridad no puede expulsar la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio. Solo el amor puede hacer eso. Pablo nos dice, no pague mal por mal, porque si usted tiene una necesidad de pagar mal por mal, primero trabaja en qué está pasando en tu corazón. Pero número dos, eso no te va a servir. Nunca el odio ha sido vencido con el odio. Y Pablo lo entendió. Así que tenemos que buscar otra herramienta. Nunca la herramienta del odio ha podido lograr la reconciliación. Necesitamos otra herramienta, dice. ¿Cuál herramienta necesitamos? Bueno, aquí viene el punto clave. Y si hay un versículo en todo este mes que yo quisiera que ustedes guarden en su corazón, es este que viene. Es el resumen de todo. Y yo sé que cuando yo ponga este versículo que sigue, que es el resumen de todo, ustedes me van a decir, solo eso, yo esperaba algo más. Pero ojalá, veámoslo con calma, pongámosle cuidado. Y podría ser que nos demos cuenta la belleza y la maravilla que está detrás de este versículo, la paz que nos puede traer este versículo. Dice el verso 18, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todo. Por cierto, que ya va terminando el capítulo 12 aquí. Después dice unas cosas más, pero para efectos de lo que queremos lograr, aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Ese es el tema. Ese es el punto. Esa es la norma de guía para el cristiano. Así es como un cristiano repara relaciones. A lo que posiblemente muchos de ustedes me están diciendo, me querrían decir, pero eso yo ya lo hago. Eso lo hago todo el tiempo. Eso no es nada nuevo. Y por eso Pablo, que es sumamente inteligente, puso la conclusión al final, puso la conclusión allí. Porque si Pablo hubiera puesto este versículo al inicio, posiblemente nosotros hubiéramos dicho, claro, eso es, listo, yo lo hago, yo vivo en paz, yo pedí perdón, yo me disculpé,
Yo fui un día y hice esto. Yo no le guardo ningún rencor. Y podríamos decir, listo. Pero Pablo, que es inteligente, dijo, no, mejor primero les explico muy claramente a qué me estoy refiriendo. Antes de decirles, esta es la norma por la que tenemos que vivir. Veámoslo ahora sí en conjunto. Intentemos, o permítanme intentar hacer este resumen. Esta es una caja de herramientas de un cristiano que sabe reparar relaciones. Y es una caja de herramientas maravillosa. Es más, es tan maravillosa que usted no necesita ser cristiano para que esta caja de herramientas le funcione. Si usted aprende a vivir por estos principios, usted va a poder reparar muchas relaciones. Pero, como le digo, si usted toma estos principios y utiliza el mover, el motor del Espíritu Santo de Dios guiándolo en su vida, usted puede hacer grandes cosas con esto que está aquí. Número 1, ¿hemos actuado con sinceridad o hemos buscado el camino de la hipocresía? Número 1, ¿hemos actuado con sinceridad o hemos buscado el camino de la hipocresía? En toda relación difícil, ¿hemos actuado con sinceridad? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Como le digo, ya no es tan fácil como decir, sí, yo busco la paz. Es un examen mucho más profundo que todavía resta en cada uno de nosotros. Número 2, ¿hemos aprendido a separar la situación de la persona para poder mirar a la persona de manera más justa y más cercana como la mira nuestro Padre Celestial? En toda situación difícil, una y otra vez esta pregunta necesitamos hacérnosla. ¿Yo estoy viendo a esta persona a la luz de lo que me hizo? ¿O estoy buscando con todo mi corazón y con todo mi ser mirarla a la luz de cómo mi Padre Celestial la mira? ¿Sí? Esto es una herramienta poderosa. Aún, como le digo, aún si usted no es cristiano, solamente le ayuda a usted a ver las cosas de una manera más objetiva. Ver las cosas con ojos distintos, lo cual es fundamental en cualquier situación difícil que tengo como una persona. Poder verlo de una manera diferente, no la manera de cómo me estoy sintiendo. ¿Ok? Y tercera, hemos renunciado a la retribución. Ojo, no a la justicia, sino a la retribución. Por supuesto, hay circunstancias que merecen que haya justicia. Para eso existen los jueces, para eso existen las cortes. No estamos diciendo aquí, no, que deberíamos como cristianos ignorar todo eso. No, Dios ha establecido jueces. Dios ha establecido autoridades. A veces es necesaria la justicia. ¿Ok? Pero aquí no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de retribución, venimos a hablar de esa necesidad que yo tengo en mi corazón de que esa persona le vaya mal, que esa persona sufra. Y Pablo nos dice, tienes que trabajar con eso. Y cuando usted pone esas 3 preguntas en conjunto, son muy dolorosas también, porque las 3 tienen algo en común. Tienen todo que ver con usted y no tienen nada que ver con la persona que le hizo el daño a usted. O sea, Pablo nos está diciendo, para poder reparar una relación, las herramientas para poder reparar una relación comienzan con usted, no con la otra persona. A lo que nosotros diríamos, pero el que ocupa reparación es él. No lo ves. Obviamente él está mal. Sí, puede que sí. Pero la reconciliación comienza en usted, nos va a decir Pablo. Vean qué brillante que es Pablo cuando hace esto. Pablo sabe lo que aprendimos la semana pasada y lo que al final del día todos sabemos, que la reconciliación no depende de nosotros. Así como, por ejemplo, reparar una relación no depende de nosotros. Reparar un carro, eso sí lo podemos hacer. Esta semana mi carro tenía la tapa doblada y fui al mecánico para que me dijera qué hacer. Y vino el mecánico, se quedó viendo la tapa y dice, ¡prum! Y le hizo así con la mano. Ok, ya está reparada. Bueno, no se ve muy bonita. Pero sí, a veces cuando es un carro es algo tan sencillo como eso. No tardé ni 5 minutos hasta ahí. Ni 2 minutos tardó ni 30 segundos tardó el mecánico. ¿Ok? A veces con un carro es muy sencillo, a veces con un electrónico, porque tenemos las partes, porque tenemos el control de la situación. Pero lo cierto
es que cuando se trata de reconciliarnos con una persona, no tenemos eso. Y por eso Pablo, guiado por el Espíritu, nos dice, trabajemos en lo que sí tenemos. ¿Les parece? Trabajemos en su vida. Trabajemos en su corazón. Pero además de eso, y aquí viene la promesa bonita, eso no nos va a dar la reconciliación, es cierto. No, pero nos pone en un lugar donde la reconciliación sí es posible. No nos garantiza, nada de lo que hemos hablado hoy nos garantiza la reconciliación. Pero nos pone en un lugar donde la reconciliación es posible. En ese lugar que tenemos que estar. No saben, hermanos, cuánto he sufrido para preparar estos sermones. Ya la semana pasada fue difícil y esta semana, después de la experiencia de pararme aquí, esta semana fue todavía más duro. Porque yo sé que si pasara algunos de ustedes aquí enfrente y nos contaran la situación que han vivido, lloraríamos. Y yo sé que si nos pasaran y nos contaran situaciones que ustedes han vivido, nosotros diríamos jamás, no, usted se merece mejor que eso, usted es la víctima, usted no puede permitir que esto siga pasando en su vida. Entonces, ¿cómo pararse y levantarme y hablar con ustedes de reconciliación cuando yo sé que hay situaciones tan dolorosas en medio de nosotros? No saben lo difícil que es. También esta semana tuve una conversación preciosa, maravillosa, con una persona. Esta persona ha venido pasando por una relación difícil por muchos años ya. Y lo ha compartido conmigo. Y en 2, 3 ocasiones yo le he dicho, vamos, tú puedes, intenta esto, intenta lo otro. Esta semana cuando habló conmigo, yo ya no podía decirle más eso. Ya no tenía palabras para decirle. Ya 2, 3 veces le he tratado de motivar. Vamos, caminemos hacia la reconciliación. Sí puedes. Ya esta semana que pasó no tenía más que decir. Pero lo lindo y lo increíble de esa conversación es que yo era en ese momento el que estaba diciendo, no, ya no hay reconciliación. Y durante la conversación empezó a nacer dentro de esta persona ese deseo. Esa semilla empezó a germinar de una manera que no podría explicarles. Y al final de la conversación, esta persona no tiene la situación resuelta, no ha cambiado absolutamente nada, pero hay una semilla dentro de ella, un deseo de decir sí. Y yo creo que dentro de nosotros siempre existe eso, ¿verdad? Siempre existe ese deseo, sobre todo, como le digo, cuando se trata de estas relaciones importantes de nuestra vida. No importa cuántas veces digamos, ya no me importa. Ya terminé, ya intenté, ya perdoné, ya no quiero. No importa cuántas veces nuestra mente pase por ahí, al final del día, siempre está en nuestro corazón. ¿Cómo me gustaría poder reconciliar? La mala noticia es que reconciliar no depende de nosotros. La buena noticia de este pasaje es que hay paz, hay una oportunidad de paz para nuestra vida y nuestros corazones. Que si aprendemos a vivir conforme a estos principios, que si permitemos a permitirle que Dios trabaje en nuestros corazones, hay una oportunidad de paz. Una oportunidad de decir, delante de Dios yo sé que he dado todo lo que podía dar y que no tengo nada de qué avergonzarme. Delante de Dios yo sé que he dejado la puerta abierta, que he buscado oportunidades, que he estado ahí en lo que se ha podido, que he hecho lo mejor de mí y he aprendido y me he esforzado en esto. Delante de mí, delante de Dios, puedo descubrir una paz enorme. Porque finalmente, en su sabiduría, eso es lo que Dios nos dice. En lo que dependa de ustedes. Si es posible, yo sé que a veces no va a ser posible, sé que a veces no va a ser sabio, sé que a veces incluso no es seguro, pero en lo que depende de ustedes, vivan de esa manera.